Ya, ¿qué pasa con el fibrinógeno? Sí, tienes razón, tiene que ver el fibrinógeno. Tiene que ver el fibrinógeno. Cuando hay aumento de fibrinógeno, sí, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con la velocidad de sedimentación? ¿Ya? ¿Forma qué? Una malla elástica. Bien, una malla elástica. Es una malla elástica, nuevamente, que tiene que ver con la velocidad de sedimentación. ¿Recuerdan ustedes que la sangre, a ver, si yo, eso lo han visto en análisis 1, claro que hace mucho tiempo que lo vieron, que ya se olvidaron, pero si yo tomo una muestra de sangre y la pongo en un tubo, sangre con anticoagulante lógicamente, y la coloco en un tubo, ¿qué tan rápido se separan los hematíes de la parte líquida? A ver, de otra manera, los elementos formes, ¿cierto? Elementos formes son partículas, ¿estamos de acuerdo? Y como son partículas, si las pongo en un medio líquido, deberían irse hacia abajo. ¿Claro? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué la sangre cuando está circulando, los elementos formes no van rodando, sino van en suspensión? Porque esa sería la lógica. Si son partículas, si tienen peso y están en un medio líquido, deberían ir hacia abajo y por lo tanto deberían ir rodando. Como las piedras en un río. Pero no sucede así. ¿Cuál es la razón? Recuerden ustedes que los hematíes, principalmente, que son los más abundantes, aunque todos, pero los que llamamos hematíes, tienen carga eléctrica. Y tienen una carga eléctrica igual, ¿cierto? Y ustedes saben que cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, si se repelen, van en suspensión. ¿Cómo se llamaba eso? Potencial Z. Ese era el potencial Z. Y ese potencial Z se mantiene, de tal manera que si yo tomo sangre que he tomado con anticoagulante y la pongo en un tubo, no va a caer inmediatamente. Se va a demorar bastante en caer. ¿Por qué? Porque el potencial Z todavía está activo. Mantienen esa repulsión. ¿Ven? Eso sucede. Pero sin embargo, si es que hubieran macromoléculas que interfieren entre los hematíes, el potencial Z, se pierde el potencial Z. Y como se pierden, los hematíes principalmente se juntan. Y si se juntan, pesan más. Y si pesan más, se van abajo más rápido. ¿Ven? Entonces aumenta la caída. ¿Y eso lo puedo medir? Claro que sí. Y tendría dos medidas. Distancia que recorren y lo puedo controlar con tiempo. Y ustedes saben que la velocidad es espacio entre tiempo. Por lo tanto tenemos lo que se conoce como velocidad de sedimentación. ¿Y qué significa? Que si la velocidad de sedimentación está aumentada, está aumentado la macromolécula. ¿Y saben quién era esa macromolécula? El fibrinógeno. Entonces, si está aumentada la velocidad de sedimentación, está aumentado el fibrinógeno. Y si está aumentado el fibrinógeno, ¿qué significa? Inflamación. Y entonces tenemos el otro marcador.
Recuerden ustedes, les decía, proteína C reactiva y fibrinógeno, ¿sí? Pero no es necesario que midamos el fibrinógeno, cuando indirectamente podemos saber si está aumentado o no. Entonces la otra prueba que nos mide a los reactantes de la fase aguda será la velocidad de sedimentación. Tenemos proteína C reactiva, tenemos velocidad de sedimentación. ¿Pregunta? Bien. Sí. ¿Cuál? La velocidad de sedimentación. Recuerden ustedes, a ver, primero, si yo quiero medir velocidad, ¿qué unidades necesito? Necesito espacio y necesito tiempo, ¿cierto? Tengo este espacio, pongo a estas dos señoritas acá y controlo tiempo. ¿Y a quién llega primero allá? La que llega primero es más veloz, ¿sí? Entonces puedo tener velocidad si tengo dos parámetros, espacio y tiempo. Muy bien. Tengo un tubo que tiene una graduación. Coloco la sangre en un punto de partida y controlo el tiempo, 1 hora. Y en 1 hora determino cuánto bajó los hematíes, ¿cierto? Cuanto más avancen, tendrá mayor velocidad. Muy bien, ahora veamos por otro lado, ¿de qué depende esa velocidad? Depende de qué tanto caiga. Perfecto, ¿y por qué caen? Porque se pierde el potencial Z. Los hematíes normalmente tienen una carga eléctrica igual, por lo tanto se repelen. Eso se llama potencial Z. No se pueden juntar, se repelen. Perfecto, pero si una macromolécula pasa por donde están ellos, pierden el potencial, pierden la carga. Y por lo tanto, ahora sí se juntan. Y si se juntan, pesan más. Y si pesan más, se van abajo más rápido. Y si caen más rápido, significa que aumenta la velocidad. ¿No es cierto? Son más veloces. Muy bien. Cuanto más veloces sean, significa que hay más fibrinógeno. Y cuanto más fibrinógeno haya, significa que hay más inflamación. Entonces, la velocidad de sedimentación es un reactante de la fase aguda. Claro que sí, porque indirectamente me está midiendo fibrinógeno. Hay muchos métodos para medir velocidad de sedimentación, eso lo han visto ustedes, ¿no? El más conocido de Western Green, el de Winthrop. Bien. Es diferente en varones y mujeres, lógicamente. Siempre es un poco mayor en mujeres, pero hay que tener en cuenta que también hay algunas causas fisiológicas que pueden elevar. El embarazo, por ejemplo, es una causa fisiológica. Naturalmente en el embarazo también aumenta el fibrinógeno, eso es natural. Bien, y puede aumentar también la velocidad de sedimentación. Entonces hay causas fisiológicas que podrían llevar a ello, pero también hay causas patológicas, ¿no? Y cuanto más elevada está, es más preocupante porque será una entidad más severa. Bien, el complemento ya hemos visto se consume, entonces la idea sería medir el consumo de complemento. Recuerden ustedes que el complemento se utiliza para la optimización, ¿no es cierto? Entonces cuando más complemento se consuma significa que hay mayores problemas, ¿no? Entonces la idea es medir el complemento. Hay procesos inflamatorios clásicos y característicos. Uno de ellos es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es un problema inflamatorio. Eso es la artritis reumatoide. Pero ¿por qué se da la artritis reumatoide? Sabemos que tenemos nosotros anticuerpos normalmente, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Reconocemos a nuestros anticuerpos? Sí, reconocemos a nuestros anticuerpos. ¿O no? Claro, porque son propios. Son nuestros anticuerpos, tenemos que reconocerlos. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, a tus anticuerpos los disfrazo? No los reconocen. ¿Y si no los reconocen? ¿Qué pasaría? Si no los reconocen, ¿qué pasaría?
Lo atacarían. Bien, ¿y cómo lo atacarían? Formación de anticuerpos, claro. Formamos anticuerpos contra nuestros anticuerpos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no los reconocen. ¿Y por qué no los reconocen? Porque cambiaron. Y eso es lo que sucede en la artritis reumatoide. En la articulación, anticuerpos tipo inmunoglobulina G, que son los que siempre van a estar allí, por alguna razón se modifican, cambian. Al cambiar, nuestro organismo lo reconoce como extraño. Y como es extraño, formamos anticuerpos contra ellos. Ahora sí, gran problema, porque tenemos anticuerpos que van a actuar contra anticuerpos. Se produce la reacción antígeno-anticuerpo, proceso inflamatorio, ¿dónde? En la articulación. Y ese proceso inflamatorio crónico en la articulación lleva a un desgaste de esta, la sinovial. Y ese desgaste de la sinovial lleva a una atrofia, primero artrosis y después artritis. Y ese desgaste continuo lleva a una hinchazón y a la deformidad de la articulación, que es lo característico de la artritis reumatoide. Ustedes ven a los pacientes y tienen los dedos torcidos, las manos torcidas, los codos hinchados. Y es un dolor intenso. ¿Qué lo causó? No se sabe todavía. Hasta ahora no se conoce. Es una enfermedad autoinmune. ¿Puede ser hereditaria? Muchas veces. Y es más frecuente en mujeres que en varones. ¿Bien? Es más frecuente en mujeres que en varones. La idea es detectarlo inicialmente. No hay cura, lamentablemente, pero lo que sí se hace es un tratamiento sostenido para evitar el daño en la articulación. Eso sí se hace, pero la idea es detectarlo a tiempo. Bien, cuanto más temprano lo detectes, puedes evitar ese daño. Doctor, algunos sugieren que el incremento de la respuesta autoinmune se debe al estrés y a los cambios en la alimentación también. Mira, definitivamente no se sabe qué provoca esos cambios. Todas las enfermedades autoinmunes en este momento son idiopáticas, no se conocen. Ahora, se piensa que hay factores desencadenantes, sí. Por ejemplo, mucho se cree que la artritis reumatoide es desencadenada por una infección viral. ¿No? Hay un virus, el virus de Epstein-Barr. Mucho se cree que está asociada a la infección por este virus. Podemos haber tenido una infección por Epstein-Barr y no nos hemos dado cuenta. Es un cuadro catarral, gripal. ¿Bien? Lo confundimos con una gripe clásica. Puede haber sido Epstein-Barr. Algunas veces es más severo, lo que se conoce como mononucleosis infecciosa. Pero se piensa que podría ser el gatillo, el iniciador, pero no está demostrado. Pero es una enfermedad autoinmune. Entonces, podemos establecer la presencia de este anticuerpo contra el anticuerpo, ¿cierto? A eso se le conoce como factor reumatoide. Entonces, si encuentro el factor reumatoide, puedo establecer la presencia de artritis reumatoide, que es la idea. ¿Bien? Listo. Entonces entiendan que la inflamación no necesariamente es un proceso visible, no necesariamente. Y que si no se controla el desbalance, la inflamación es buena, pero si hay un desbalance entre proceso inflamatorio y antiinflamatorio, es dañino. Tanto la inflamación como la antiinflamación es dañina. ¿Bien? Y ese daño puede ser irreversible y nos puede llevar a complicaciones mucho más graves. Un problema multiorgánico, entiendan, si el proceso inflamatorio es intenso, estas interleuquinas inflamatorias pasan a diferentes órganos, ya es un daño multiorgánico. Y si eso está asociado con la presencia de un microorganismo, eso se llama sepsis. Y la sepsis, si no se controla, es fatal. Entonces, estas pruebas nos ayudan a hacer un diagnóstico precoz, en este caso del proceso inflamatorio. Pero también en algún momento nos van a ayudar a hacer un diagnóstico precoz de sepsis. Por ahora estamos viendo pruebas que son las cotidianas, pero hay pruebas que son mucho más específicas de repente. Porque entiendan,
vimos que para que se produzca el aumento de proteína C reactiva, para que se produzca el aumento de fibrinógeno, antes tuvo que haber un aumento de interleuquina 6, ¿no es cierto? Ahora se dice, ¿para qué voy a medir estas si puedo medir la de acá, la interleuquina 6? Y eso se hace ahora, hay pruebas para poder medir interleuquina 6. Claro que son algo más complicadas, pero las hay. Hay pruebas para medir factor de necrosis tumoral. Bien, vamos avanzando. Pero primero es entender lo de acá, ¿no? Si no entendemos lo de acá, ¿cómo vamos a irnos de frente a lo otro? Pero yo creo que este es un inicio para que luego ahora ustedes pues investiguen más. Hay mucho para investigar. Y lo otro, entiendan, el campo que tenemos, este conocimiento nos lleva a lo que es tratamiento. Y es la esencia de su carrera. ¿Sí? La esencia de la carrera de farmacia es esa, el medicamento. Pero el medicamento no solamente está en la industria, pues. Miren lo que se utiliza también para tratamiento. Y a veces es más interesante y más útil, pero de repente no da muchos dividendos, ¿no? ¿Preguntas?